Vorterix MDQ. 8 AM. Marcelo Rojas, Melissa Centurión y Fabián Macitelo comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 AM. Esto es Vuelta por el Universo. Por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí iniciamos una nueva vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música durante 120 minutos hasta las 10 de la mañana en el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Con una temperatura de 11 grados, una décima, la humedad del 85%, iniciamos un nuevo programa por el aire de la radio. Nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar y que también hay una línea de WhatsApp que es el 223-548-1045. Bueno, acá estamos nuevamente en el aire de la radio. Voy a saludar a las 8:03 minutos a Melissa Centurión. ¿Cómo te va, Melissa? Buen día. Buen día, buen sábado, Marcelo, Fabián y Manuel, por supuesto. Bueno, también lo saluda Fabián Macitelo, que se vino con un rojo furioso. Sí, ¿Cómo te va, Fabián? Enfurecido. Buen día. Empezamos a hacer gimnasia. Sí, qué bien, contento, con una semana muy tranquila, muy linda en cuanto al tiempo, ¿no? Uh-huh. No la política nacional, pero sí, pero sí en el tiempo. Fue tranquila porque, bueno, uno se ríe del circo. Pero bien, contento. Acá estamos para las noticias internacionales, dar información. Para los invitados también que van a salir por Zoom. Bien. Y que, bueno, bien. siempre armando el programa durante la semana. Muy bien. En la operación técnica y puesta en el aire está el señor Manuel Estracia, más despabilado que nunca. Sí. Bueno, ponele. No le digas así. Despabilate, amor. Bueno, tenemos un programa bastante movido, dinámico, con mucha actualidad internacional. Y también decirle a la gente, Meli y Fabián, que dentro de muy poquito vamos a estar sorteando algunas cositas en el programa. Vamos a tener ahí algunos sorteos, algunos regalitos para nuestra audiencia. Vamos a sacudir la mañana del sábado, a ver si están más despiertos que nunca. Bueno, le vamos a decir a Manu Estracia que nos ponga la cortina, porque, antes de ir a la presentación, le recordamos también a la gente que hay un Instagram en el programa. Les recordamos que se pueden comunicar al WhatsApp al 223-548-1045 y a nuestro Instagram vueltaporeluniverso.vorterix. Muy bien, y ahora sí, a las 8:05 de la mañana le pedimos a Manu Estracia que nos ponga la cortina de Coldplay para enterarnos cuáles son los principales títulos de esta semana en Vuelta por el Universo. Bueno, y arrancamos con los principales títulos de etapa de esta semana en Vuelta por el Universo. El primer título tiene que ver con las elecciones parlamentarias en Rusia, entre el voto inteligente, la presión y la censura. ¿Cada vez más difícil para la oposición llegar a los electores? ¿Podrán debilitar a Putin con el voto de protesta? ¿Qué papel va a jugar el opositor Navalny desde la cárcel? Reino Unido, estanterías vacías y falta de trabajadores. ¿La pandemia y el Brexit agravaron la crisis de abastecimiento en Inglaterra? ¿Por qué los empresarios le piden a Boris Johnson que flexibilice las nuevas normas de inmigración?
Vaticano finalizó una nueva gira del Papa por Hungría y Eslovaquia después de la operación de Colon. ¿Qué temas abordó en estos dos países de la Europa del Este? Bueno, parecen interesantes, entretenidos, ¿no? Los títulos. Sí, muchos títulos. También hay cierta continuidad, aunque no lo pongamos en los títulos, de algunas problemáticas que siguen apareciendo en los medios, que tiene que ver, por ejemplo, todavía con los coletazos de la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, con también un nuevo tratado de defensa que firmó los Estados Unidos. Es decir, estos nos parecieron los principales títulos de etapa de esta semana, claro, fuera de aquellos que son también una continuidad de lo que estuvo pasando. A ver, no por elegir estos títulos no vamos a dejar de reconocer que todavía siguen los problemas en Nicaragua, en Brasil, bueno, en Venezuela, ¿no? Donde la ONU denunció a la justicia chavista como cómplice en la violación de los derechos humanos. Bueno, los coletazos de Afganistán también, ¿no? Ahora que el Talibán ha recuperado todo el país. Y obviamente también se está hablando del adiós a Angela Merkel, una líder pragmática sin rigideces ideológicas. Bueno, la despedida de la canciller después de 16 años en el poder, donde se va a definir quién es el sucesor a partir del 26 de septiembre. O sea, habría que hacer una rendición de cuentas de una mujer que estuvo al frente de un siglo XXI bastante complicado. Con una Rusia pujante, con una China pujante a nivel sistema financiero y económico mundial, una Alemania que tuvo que sostener a través del euro países más subdesarrollados, en el caso de Grecia, Irlanda, Portugal y España, Italia, y que vos la ves caminar por la calle y, o sea, y que comparás con los políticos de acá y nada que ver, ¿me entendés? Con las barrabasadas que se habla de una mujer con una entereza. La Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. Con la basura que hay acá. Una líder que uno puede criticar por algunas de sus políticas, y de hecho algunos hemos sido críticos de sus políticas en la crisis del 2010. Sí, quizá más que las migratorias, personalmente fui muy crítica de sus políticas económicas para sortear la crisis económica del 2009-2010, pero que ha demostrado a lo largo de estos 16 años al frente de Alemania, primero la capacidad de adaptarse y de ser pragmática, y de adaptarse frente a cosas que ella creía y que tuvo que cambiar, por ejemplo, en la energía nuclear. Exacto. Cuando ella decide, luego del tsunami de Fukushima, poner a revisión todos los reactores nucleares alemanes, de los cuales hay 6 que no volvieron a abrir más, y plantear que se iban a cerrar todos los reactores nucleares en un lapso de X años. Lo que voy es, fue una líder de Alemania y una líder de la Unión Europea, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, claro, que va a dejar un hueco muy grande que llenar. ¿Quién va a liderar la Unión Europea a partir de que Merkel deje la Cancillería alemana? Porque recordemos que las elecciones son el próximo 26 de septiembre, pero no sabemos cuánto se va a tardar en las negociaciones para formar una nueva coalición de gobierno. Pueden pasar meses, pero sea como sea, a fin de año como mucho, Merkel deja el puesto de canciller de Alemania. ¿Quién va a liderar la Unión Europea? Macron está absolutamente debilitado. No, Macron no tiene el carisma ni la inteligencia. Y está debilitado internamente. Una opinión, no doy. No, por supuesto. Y no tiene además ni siquiera dominado el frente interno, por decirlo de alguna manera. Tiene conflictos en Francia desde que asumió. Gran Bretaña precisamente se fue, que podría haber sido otro liderazgo para la Unión Europea. ¿Quién va a liderar los conflictos que hay hoy dentro de la Unión? Ni Draghi ni Pedro Sánchez están en condiciones de agarrar la batuta. No, ninguno de ellos tiene el poder a nivel bloque, ¿no? A nivel de Unión Europea. De hecho, tienen conflictos internos y aparte en una Unión Europea cada vez más fragmentada, ¿no? Con grupos distintos, el grupo de Visegrado, los 4 frugales. Esto que fue lo que en los últimos años demostró Merkel, poder negociar con todos. Claro. Ceder un poco, negociar, sentarlos, y así logró aprobar el último plan de rescate económico. Y después le tocó lidiar nada más ni nada menos que con Donald Trump durante 4 años, el COVID y las catástrofes naturales. O sea que no fue poco lo que tuvo que lidiar esta mujer, que realmente ha sido una verdadera líder y estadista de todo ese continente, ¿no? Totalmente. Esto que planteaba solo en los últimos 2 años
pero además tuvo que abordar la crisis económica del 2009-2010, la crisis de los refugiados, la crisis desatada por su decisión de abandonar la energía nuclear, es decir, ha tenido grandes hitos a lo largo de su gobierno que en los cuales ha demostrado esta capacidad de adaptarse, esta capacidad de poner a Alemania en el lugar que correspondía y de poder liderar la Unión Europea, ¿no? Que es quizá lo principal que se va a extrañar de Merkel cuando Merkel no esté. Exacto. Incluso un dato nada más para sumar a esto, en el podcast Merkel, la canciller de las crisis, podcast que dirige Franco de Ledone, que lo entrevistamos hace algunas semanas, se plantea cómo ella, antes de su último mandato, desde de la última vez que se presenta a elecciones, ella no se iba a presentar. Y que una de las cuestiones que sucedió fue que Barack Obama, frente al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, ya había ganado Trump en Estados Unidos, le dijo a Merkel que necesitaban a alguien que liderara los valores de la democracia y de los derechos humanos en Occidente. Eso y también la necesidad de su propio partido la llevó al último mandato que está terminando por estos días. Bien. ¿Tenemos la conexión? ¿No tenemos la conexión por ahora? No. Bien. No sé si quieren ampliar algún otro título de los de etapa o alguno de los que están sucediendo en el mundo. Podemos hablar un poquito de la gira del Papa. La gira del Papa, sí, algo muy interesante. Sí, la gira del Papa tiene que ver con que el Vaticano va a tener que buscar inversiones en lo que es Europa Central y en Medio Oriente. Tiene que ver mucho con eso. Obviamente ha perdido poder económico el Banco del Vaticano, hay una crisis financiera muy grande, ni siquiera pueden mantener los puestos burocráticos que tienen, y además una crisis de identidad, ¿no? Me refiero a que cada vez hay menos gente que practique la religión católica y están siendo reemplazadas por otras variables del cristianismo, mismo en Italia. Eso hace un agravamiento sumado a los abusos internos que se han denunciado a lo largo y a lo ancho de varios países, ¿no? El último fue el de Canadá, por ejemplo. A mediados de los 50 encontraron cuerpos de comunidades de niños, de comunidades indígenas que fueron... Lo hemos tratado aquí en el programa. Claro, en Estados Unidos también, en Chile también, bueno, en la Argentina también, en varios lados donde se profesa o se sostiene el culto católico apostólico romano. En esa variable, en esa decadencia, hoy un papa argentino está tratando de lavarle la cara a la Iglesia Católica y al Vaticano, que fue lo que hizo, ¿no? De purgar un poco, sacar a esta gente que de alguna manera le hace mal a lo que es a nivel institucional. Sí, de todas maneras en este viaje el Papa lo que fue a llevar fue, por ejemplo, en Hungría, a hacer mucho hincapié en los inmigrantes, ¿no? En que los países de Europa sean más generosos, más humanos con los inmigrantes y sobre todo aquellos inmigrantes que andan dando vuelta por el mundo y no tienen un horizonte, un rumbo. Y también, por supuesto, criticó un poco el tema del antisemitismo. En Hungría, en Hungría, obviamente, bueno, sabiendo casualmente que hay un gobierno nacionalista extremo. Hoy vamos a hablar un poquito de Hungría lo que es el tema, la lupa. El tema de las privatizaciones, que son parecidas a lo que hubo acá en los años 90, ¿no? De servicios públicos, que es lo que se le viene al mundo. Ese desmantelamiento que tuvo el Estado soviético va a repercutir en grandes privatizaciones, y lo mismo pasa en la Europa occidental, donde el desmantelamiento del Estado de bienestar también va hacia el camino hacia las privatizaciones. Él tiró la siguiente frase, dijo, advirtió ante los líderes religiosos húngaros que la amenaza del antisemitismo serpentea en Europa y es una mecha que hay que apagar. Sí, decías un gobierno de ultraderecha, pero además en esto que hablamos de las fracturas de la Unión Europea, Hungría lidera este grupo de Visegrado en donde se encuentran también Austria, Eslovaquia, Polonia, países que tienen gobiernos de derecha y de derecha radical directamente, como el caso de Víctor Orbán en Hungría, y que se oponen totalmente a recibir refugiados e inmigrantes, ¿no? En esta nueva propuesta de la Unión Europea que había encabezado Angela Merkel sobre principios de este año,
se planteaba la necesidad de poder dividir, repartir un poco la cantidad de refugiados que llegaban a los países europeos y que aquellos que no quisieran recibir refugiados iban a tener que encargarse del transporte de los mismos, colaborar económicamente, bueno, una serie de cuestiones en este nuevo pacto migratorio que este grupo encabezado por Hungría se negó rotundamente a aceptar. Por eso es también que en esta visita del Papa se pone el foco en los migrantes. Ahí me está avisando nuestra conexión desde España, estaban algunos problemas de conexión. Bueno, pero lo estamos esperando. Está intentando conectarse. Sí, el tema... Pero vuelvo, digo, el Papa Francisco desde que inició su papado y sobre todo desde aquel momento en el cual Italia no recibía los barcos con refugiados y migrantes, recuerdan durante el gobierno de la coalición del Movimiento 5 Estrellas y la Liga, hace unos años cuando atrás. Matteo Salvini era ministro del Interior y que dejaban los barcos llenos de migrantes que no pudieran atracar en Italia. Bueno, ya en ese momento el Papa Francisco tuvo una posición muy clara, una postura de decir, aquí nosotros vamos a bancar a los migrantes, hay que abrir las puertas a los migrantes y a los refugiados, y una visión desde la solidaridad humana, ¿no? Esa es la misma postura que está mostrando hoy, pero además creo que es importante esta gira porque demuestra un poco la fortaleza de la salud del Papa, ¿no? Había muchas dudas luego de su cirugía. Sí, se dudó mucho del viaje, además un Francisco que desafió, o sea, un mensaje medio contradictorio, ¿no? Porque tiró un fuerte mensaje ante los antivacunas en Eslovaquia, porque hay mucha gente negada a vacunarse en Eslovaquia, solamente el 40% de los eslovacos están inmunizados, y Francisco en ningún momento quiso usar el barbijo, en todas las conferencias o charlas que dio ante la multitud. También, por supuesto, habló de los derechos civiles, de los gay. Obviamente la Iglesia no aprueba los matrimonios gay, pero sí habló de los derechos de los gays. Y obviamente también se refirió al sector más pobre de Europa, que también creo que hay 5.000 gitanos, ¿no? Viviendo en Eslovaquia. Bueno, habló también de ellos. De las minorías, digamos. De las minorías, exactamente. Las minorías, los guetos más pobres de Eslovaquia, con un mensaje a la inclusión, ¿no? A esos guetos que son los más pobres de Europa, y obviamente uno de los guetos que todavía conviven en Eslovaquia, además de haber sido perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y siguen siendo perseguidos ya no de la misma forma que durante el nazismo, por supuesto, pero sí desde el discurso de los gobiernos de Europa del Este en estos países. Creo que es importante el planteo que hace el Papa, sobre todo en oposición al gobierno de Víctor Orbán. Porque un riesgo frente a la salida de Angela Merkel del gobierno alemán es que tomen fuerza estos gobiernos del Este y particularmente la figura de Víctor Orbán. Recordemos, Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, tiene un discurso de derecha radicalizada, un discurso que excluye a los migrantes, los musulmanes, los gitanos. Ha tenido en estas últimas semanas, en estos últimos meses, también conflictos con la comunidad LGTBQ por negar sus derechos, y se ha enfrentado incluso con la Unión Europea, Víctor Orbán, por ello. Entonces, el mensaje del Papa es polémico, por lo menos, o está tomando una postura muy clara, toma una postura muy clara a favor de un determinado sector de Europa y en contra de estas derechas radicales que buscan excluir, entre otros actores, a la comunidad romaní, a la comunidad gitana, que en Europa del Este es muy importante. Es muy importante en cantidad de esta minoría. No, además hay que entender que los países como Hungría, Rumania, Bulgaria, esos países centrales de Europa, mismo Austria, no son proclives a recibir, a absorber la cantidad de inmigrantes por una sencilla razón de que los presupuestos no dan y trabajo no hay. Entonces es muy difícil tener en asentamientos. ¿Hasta cuándo vas a alimentar gente que no le podés insertar en el mercado laboral? Por eso es algo muy claro, no podés tenerlos casi sin baños químicos, los inviernos son muy crudos, muy fríos, tenés que tener también un asistencialismo
de política de salud. Y eso encarece aún más un presupuesto para el resto de la población, donde no lo tienen. Entonces se ven en ese complejo y constante conflicto de que las personas provenientes de otras latitudes se puedan incorporar o asimilar a sociedades que son cada vez más, pero no solamente las autoridades, las sociedades lo rechazan cada vez más. ¿Ya tenemos la conexión? Tenemos conexión con algún problemita de cámara, vamos a tener el sonido nada Está más bien. de No, Pedro. no importa, pero... porque justamente estamos hablando de Europa Central. Si no, de última podemos hacer la comunicación por WhatsApp. No, lo tenemos Bueno, en comunicación, solo que sin cámara en este caso. Para cerrar el tema, bueno, esta visita del Papa sirvió para demostrar que se fortalece el poder de Francisco y que se alejan las versiones de su renuncia, porque había un fuerte rumor de que el Papa iba a renunciar. Bueno, se lo veo bien de salud, gracias a Dios, a la Virgen y al Vaticano, así que tenemos Papa para rato. Bueno, ahora sí, vamos a conectar con... Conectamos con España, con nuestro corresponsal Pedro Zavala Roldán. Estamos teniendo algunos problemas de conectividad, así que solo lo tendremos, los problemas están allá en España, solo lo tendremos por audio, pero queríamos conversar un ratito con él sobre este título de etapa que mencionabas acerca del el impacto del Brexit en Gran Bretaña. Así es. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? A ver si lo tenemos por Pedro. ahí. Che, Cambio afuera. Había dos Pedros. El de, Hola. El de Pedro. Santa Fe, el que decía Rafael Acarrá, y el de Sevilla, ¿no? Exacto. Este es el Pedro de Sevilla, ¿no? El Pedro sevillano, ¿no? No sé si me escuchan Te escuchamos ahí entrecortados. No llega... bien. Uy, Yo soy el Pedro Sevillano, efectivamente. estás, claro, estaba Pedro el de Santa Fe, Hola. Hola. Pedro el Escamoso Hola. y Pedro el sevillano. Pedro, ¿nos escuchás ahí? Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes también me escuchan? Ahí, Sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí. te estamos Bueno, a ver, recibiendo. primera pregunta que te quiero hacer. Estanterías vacías y falta de trabajadores. ¿Esto es producto de la pandemia y del Brexit que agrava la crisis de abastecimiento en Inglaterra? Se cortó pero por problemas de conectividad, pero de todos modos creo que entiendo por dónde va la cuestión. Si la querés repetir, te puedo dar una respuesta un poco más completa. Sí. Digo, si este tema de las estanterías vacías y la falta de trabajadores en el Reino Unido, digo, ¿cómo ha jugado la pandemia y el Brexit en este agravamiento de la crisis de abastecimiento que está sufriendo Inglaterra, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia no tuvo mucho que ver, más que agravar una situación que era indefectible que suceda a raíz del Brexit. La pandemia no es una causa del desabastecimiento, sino un aliciente. Justamente es el Brexit y la salida de la Unión Europea lo que considero yo el factor más importante que esté generando esta situación en el Reino Unido, lo que creo que significa una gran victoria para aquellos que querían quedarse en la Unión Europea a pesar de las circunstancias. Claro. Ahora te pregunto, digo, ¿por qué los empresarios le están pidiendo a Boris Johnson que flexibilice las nuevas normas de inmigración? Bueno, creo que el desabastecimiento es un síntoma muy elocuente de esa petición, y creo que resume muy bien la situación y el pedido que no solamente los empresarios, sino otras partes de la sociedad británica le tienen que hacer a Boris Johnson. El hecho de aislarse y además aislarse de manera desprolija, porque no nos olvidemos que el acuerdo se firmó sobre las últimas horas, que había muchísimas dudas con respecto al acuerdo marítimo, que había muchos problemas también con lo que iba a pasar con la frontera entre las Irlandas, y el pedido del sector empresarial o de la sociedad británica en general tiene que ver con esto. Hace falta gente, hace falta trabajadores, y por ende no se puede producir, y al no poder producirse no hay nadie que pueda haberse beneficiado por esta salida.
Y por otro lado, flexibilizar los nuevos esquemas migratorios tienen que ver justamente con esto, lo que tan orgullosamente han predicado los del Partido Conservador, que además eran firmes defensores en su gran mayoría del Brexit, era: estamos eliminando o estamos terminando con la libertad de movimiento. Era una de las banderas del Brexit, una de las banderas que portaron y siguen portando los conservadores hasta el día de hoy, conservadores que están en el gobierno, lógicamente, y esa libertad de movimiento tan característica de la Unión Europea ya no forma parte del esquema ni migratorio ni productivo del Reino Unido. Claro. Y los controles migratorios ahora son con visados, son mucho más complejos, requieren en su gran mayoría de una oferta laboral por parte de empresas británicas previo a la solicitud de inmigración, lo cual dificulta muchísimo más. Pensá que a los argentinos les cuesta conseguir ofertas laborales antes de emigrar a España. En el Reino Unido pasa lo mismo, pero en una situación mucho más agravada. Y al flexibilizar, al menos lo que se va a lograr es conseguir que haya un mayor flujo de inmigrantes y un mayor flujo de trabajadores de una manera un poco más sencilla, aún fuera de la Unión Europea. Pedro, lamentablemente la conexión hoy no nos ayuda, pero para ir cerrando, porque bueno, tenemos algunas dificultades para escucharte con claridad. También una de las imágenes que recorrió los medios de comunicación fueron las grandes filas de camiones que no podían ingresar a Gran Bretaña. También, ¿cuánto tiene esto que ver con el desabastecimiento? ¿Cuáles son las normas que hacen que se junten esta cantidad de transportes, ¿no?, sin poder ingresar al país? Bueno, me parece que el desabastecimiento es mitad falta de producción y mitad una cuestión de errores de logística. Y esa fila de camiones creo que responde a esa segunda dimensión del desabastecimiento. De hecho, desde que realmente se puso en vigor el acuerdo firmado entre el Reino Unido y la Unión Europea, se veían una larga fila de camiones en el puerto de Calais en Francia y también en el de Dover al entrar al Reino Unido, de mucha gente que quedaba incluso en las Navidades, en la fiesta, que quedaba atascada en los controles migratorios, que los mismos oficiales de la aduana no sabían cómo implementarlo, y creo que tiene que ver con esa segunda dimensión. Explica en parte la desprolijidad de la salida del Reino Unido. Bueno, Pedro, vamos a tener que cortar la comunicación porque está saliendo en 33 revoluciones por minuto. ¿Me escucha? No. Bueno, no nos escucha, vamos a tener que cortar Vamos a tener que cortar la comunicación. Estamos con muchos problemas de conectividad en esta comunicación. Será el próximo sábado que seguiremos ampliando el tema. Le agradecemos a Pedro Zavala Roldán la comunicación, por más fallida que haya estado, pero bueno, le mandamos un abrazo grande a la distancia. Bien. Nos vamos a la música. Lástima, porque estábamos ahí justo con un tema interesante, que es el tema del mercado laboral en Inglaterra. Yo algo pude escuchar en esa interferencia, y es lo que estábamos hablando justamente del estado de bienestar y de la reducción de la poca absorción que va a tener el mercado laboral para los que quieran ingresar a tener un primer empleo en Europa. Pero en este caso la contracara, ¿no? Como en este caso, sin migrantes, Gran Bretaña no puede producir. No, bueno, eso, los inmigrantes sería un condimento más a esta crisis. Pero lo que le está sucediendo es que como no pueden entrar un nacional inglés no puede conseguir trabajo, o de la Unión Europea, calcular para un inmigrante, o sea, le queda un trabajo precisamente residual. El problema con el Brexit es que no pueden trabajadores de otros países de la Unión Europea ahora ingresar a Gran Bretaña. No, se agrava Entonces, eso. Exactamente. Ese es el gran problema que está teniendo la producción. Quería redondear la nota británica. Y la idea. Sí, no, sí. Y aparte también, una cosa que yo no le pude preguntar porque ya la conexión y la señal era mala, el tema de las restricciones.
si se van a levantar todas las restricciones o no, porque, por Claro. ejemplo, en Inglaterra, a fines de septiembre te van a pedir un certificado con doble vacunación para entrar a los nightclubs, o sea, los boliches y eventos públicos. Y en Italia ya es el primer país europeo que va a imponer el pase COVID a los trabajadores. O sea que vos para trabajar vas a tener que tener las 2 vacunas, si no vas a tener que estar pagando testeos e hisopados todos los días. O sea, es una manera elegante de decirte, vacunate porque te voy a sacar un montón de guita con los testeos y con los hisopados. Sí, O sea, había que eso aprovechar la también es un vacuna, tema. que gratis no hay nada, había que aprovechar el tema de la vacuna en el mundo, por esto es lo que decís vos, porque los testeos ya no, claro, no van a dejar de ser, porque no se puede aguantar un sistema Claro. de salud, no sé, hasta depende de cada país. Claro. No es lo mismo Israel, Alemania o Japón que Haití, Argentina o Paraguay, digamos, ¿no? Olvídate. En ese sentido. Sí. En eso estuviste muy acertado, porque eso va a ser un límite a conseguir un trabajo, ir a un lugar público. Si y guarda, es un tema, casi un estado de ojo sitio. que es un tema. No, está bien pensado. Es un tema. Y después también habrá que ver, para ya cerrar, porque tenemos que ir a la música, si se va a levantar definitivamente la pandemia, porque ayer o antes de ayer estaba escuchando un informe de Estados Unidos que aparentemente Biden va a dar la orden de no usar más mascarilla a partir de abril o mayo del año que viene. O sea que eso se consideraría como que está finalizada la pandemia. Sí, pero no podemos saber lo que va a pasar de aquí a abril o No, mayo del año que viene. por supuesto. Es un anuncio para levantar popularidad, para darle un horizonte de esperanza a los estadounidenses por parte de Biden. No es más que eso. Recordemos que en Estados Unidos no lograron todavía la inmunidad de rebaño. No. Porque los estadounidenses hay un porcentaje importante que no se quiere vacunar. Y Biden también impuso que trabajadores públicos y trabajadores de grandes empresas Y privadas privados. tienen que tener Por vacunación. eso. Es un tema que lo vamos a tener que tratar también, ¿eh? Esto de las restricciones al trabajo público y privado. Si no estás Si vacunado. me das una opinión, yo estoy de acuerdo con vacunarse, con cortar el virus. La única manera de cortar el virus, no solamente es cuidarse y soparse, también es vacunarse. Bien. El año pasado yo pensaba que no lo conocía, pero este año ya creo que me parece demasiado necio decirle no a la medicina, ¿no? No, lo que habrá que evaluar o debatir es si eso tiene que ser una obligación impuesta desde el Estado o no. Tiene que ser. Bueno, Lo conversaremos en algún otro programa. la información, el debate, el intercambio de ideas sigue después del corte, después de la del música. corte. Nos vamos a la música rápidamente. Esta semana hubiera cumplido años una de las mejores voces británicas y del mundo. Hubiera cumplido años Amy Winehouse, 38 años hubiera cumplido Por favor. Amy. Así que la recordamos, cantante británica. FM 104.5. vortexmardelplata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. Todas las miradas puestas en el paño de la mesa de Vorterix. Los jugadores concentrados. El croupier reparte. Sebastián Barbería es el as de diamante en bruto. Jorge Urquiza es el as de trébol de la suerte. Juan Ignacio Rey es el as de pica. Tira de 3. Y en sexta. Y Marcelo Rojas es el as de corazón del equipo. Las cartas están echadas. Póker de Ases. La mano ganadora de todos los juegos. Exclusivamente los lunes de 20 a 22. Una presentación de Vorterix Sport. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barbería te lleva a la cancha. Y Daniel Nero a un recital. Tira para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata. Escucha Q & Play en Vorterix Mar del Plata 104.5 con la conducción de Fernanda Gasbarro. 2 horas de música electrónica En manos de los que saben. Q & Play de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Una creación de LB Studio. Q & Play. El destino los juntó y la justicia nunca hizo nada. Buenos Muchachos amenaza nuevamente con una temporada estreno.
con la ausencia permanente de Iván de Pineda. Desde las 14, Buenos Muchachos, únicamente en Vorterix 104.5. Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear, espetó: ¡es la cassette! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá. 104.5. 104.5. Vorterix. MQ. Vorterix. 104.5 FM. VorterixMardelPlata.com.ar. La evolución de la radio se llama Vorterix. Vuelta por el universo. Mañana de sábado en Vorterix Mar del Plata. Check-in 8 a.m. Check-out 10 a.m. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Volvemos al aire de Vorterix Mar del Plata con un mensajito de nuestra audiencia, Marce. A ver, ¿qué dice? Diego nos dice que muy buenos días, una lástima la conexión con Pedro, tema muy interesante el del desabastecimiento en Gran Bretaña. Él dice, por lo que oí, 1 millón de trabajadores comunitarios que ya estaban antes del Brexit se fueron de Gran Bretaña para estar más cerca de sus familias en sus países y ahora se les hace muy complicado volver con las nuevas leyes. Esto que decía Pedro de las leyes migratorias. Claro. Necesitan 100.000 camioneros más, es tremendo. Y bueno, decía respecto de, de la mala conexión a internet, dice, no nos sentimos tan solos con nuestros problemas. Bueno, gracias grande, Diego, ¿eh? por el mensaje y por la información que nos sumas al desabastecimiento en Gran Bretaña. Bueno, y un gran madrugador, porque ya desde temprano aportando siempre, data firme. al tema que estábamos tratando. 11 grados 6 décimas, la temperatura de la hora 8, humedad 85%. Seguimos en el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto es Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música. Nos pueden seguir a través de www.vorterixmardelplata.com.ar y hay una línea de WhatsApp que ahí está en pantalla, 223-548-1045, así se dice. ¿Y el Instagram, me lo recordás? Vuelta por el universo.vorterix. Muy bien, nos vamos a ir con música de contratapa porque llega la otra cara de las noticias. Tensión y amenazas. Corea del Sur y Corea del Norte lanzaron misiles con horas de diferencia. Lo que he aprendido es porque lo veo mientras más... El ejército francés mata al líder del Estado Islámico en el Sahel. Yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar... 15 de septiembre, El Salvador marcha contra Nayib Bukele. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. La Corte Penal Internacional autorizó la investigación contra Rodrigo Duterte por la guerra contra las drogas. Pero una de vuelta, yo confío en el destino y en la marejada.
¿Qué le vas a decir? Estás muy ansiosa porque querés saber el resultado de las elecciones del 15 de noviembre. Claro, el 14 se vota, el 15 se sabe quién gana. Me fui al 15 de noviembre, Claro. bueno. La verdad, una semana intensa en algunas noticias. Volvimos a hablar de Corea del Sur y Corea del Norte, volvimos a hablar de tensión, de misiles. Hubo pruebas misilísticas esta semana con apenas horas de diferencia. Los primeros que lanzaron misiles fueron los coreanos del norte, en una prueba que no hacían pruebas de misiles de este tipo desde el mes de marzo. Y luego de esta prueba, Corea del Sur hizo también una prueba de un misil balístico disparado desde un submarino, convirtiéndose así en el primer país sin armas nucleares en desarrollar un sistema de este tipo. Corea del Sur no tiene armas nucleares. El que tiene, por supuesto, es Corea del Norte, que se calcula que tiene entre 50 y 60 ojivas nucleares. Pero este enfrentamiento fueron pruebas, no hubo daños, por supuesto. Lo que muestra es que la tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte está creciendo. Algo que veíamos como medio calmo, frenado. A pesar de que las negociaciones frenaron en el año 2019, cuando Corea del Norte le pidió a Estados Unidos que flexibilizara las sanciones económicas a cambio de que Corea del Norte desarticulara instalaciones nucleares. Estados Unidos no aceptó y ahí las negociaciones se estancaron en el 2019. Desde que asumió Biden, de hecho en el mes de marzo, Corea del Norte hace una prueba misilística mostrándole su poder de alguna manera a Biden, pero desde que Joe Biden asumió no han avanzado las negociaciones y la cosa se está poniendo cada vez más tensa. Además, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, dijo: los lanzamientos amenazan la paz y la seguridad de Japón y la región y son absolutamente escandalosos. Así que el gobierno de Kim Jong-un rechazó los llamados del gobierno de Biden para entablar el diálogo y reclamó que Washington abandone antes sus políticas hostiles. Bueno, hay mucha tensión en esa zona, mucho conflicto en esa área, porque también Taiwán estuvo haciendo ejercicios militares, con Beijing en la mira. Y una noticia que esta semana también tiene que ver un poco con el tema: el jefe militar de Estados Unidos, Mark Milley, temía que el presidente atacara en enero a China. O sea, el jefe militar de Estados Unidos alertó a China por la salud mental de Donald Trump. Donald Trump intentó atacar militarmente a China y el jefe militar, Mark Milley, le hizo de psicólogo, psiquiatra, y le dijo: estás loco, no podemos atacar en estos momentos a China. Bueno, gracias al jefe militar del Pentágono. Mirá vos. ¿Y Biden qué va a hacer, el abuelo? No, bueno, Biden está manteniendo una política exterior similar a la de Donald Trump respecto de China, pero con mejores modos. Es decir, sigue el enfrentamiento, siguen las tensiones y sobre todo porque estamos en el marco de una disputa por la hegemonía global, pero sí han mejorado los modos porque Biden no es el bravucón que era Donald Trump, básicamente, lo que es. Donald Trump estuvo a punto de atacar con armas nucleares a China y tuvo que llamar por teléfono Mark Milley a un alto funcionario chino, un general chino, para tranquilizar a Beijing, para decirle que ese ataque estaba abortado, que no se iba a realizar. Totalmente. Hablando de ataques, para pasar a otro tema que me parece que pasó bastante desapercibido, pero es un tema importante, fue el asesinato del líder del Estado Islámico en el Sahel, de Adnan Abu Walid al-Sahraoui. Este líder de este grupo del Estado Islámico en el Sahel, recordemos, el Estado Islámico en el Sahel abarca los países de Níger, Mali y Burkina Faso principalmente, y ha causado que en estos países estén viviendo una guerra contra el terrorismo ya hace varios años, de la cual Francia es parte con la operación Barkhane. En julio de este año, Macron había anunciado la reducción de las tropas francesas en la operación Barkhane porque él había dicho que Francia no podía dedicarse a construir estados
Un discurso bastante parecido al de Joe Biden respecto de la retirada de tropas de Afganistán. Y entonces lo que buscaba era compartir responsabilidades, que otros países de la Unión Europea también pusieran tropas en el Sahel. Luego de estos anuncios en julio, esta semana, este jueves, Macron informó que sus tropas mataron al líder del Estado Islámico en el Sahel y lo calificó como un gran éxito. La realidad es que, por un lado, justifica su permanencia en el Sahel con este anuncio. Por otro lado, un gran éxito no es matar al líder de un grupo terrorista, porque el terrorismo continúa. El conflicto va a seguir aún con el asesinato del líder de este grupo. Pero bueno, esto es lo que informó Macron. No especificó cómo dieron con su paradero, ni cómo identificaron el cuerpo, ni cómo lo mataron. Así que no sabemos más detalles del tema. El Salvador estuvo marchando contra Nayib Bukele. Esto lo dejamos como un titular, pero sobre todo por lo que ha sido la implementación del Bitcoin. Y una noticia que pasó bastante desapercibida, pero que hay que prestarle mucha atención, es el juicio o la investigación en realidad que se abrió en la Corte Penal Internacional contra Rodrigo Duterte. Para que nos acordemos un poquito quién es Rodrigo Duterte, es el presidente de Filipinas, que durante la parte más dura de la pandemia ordenó disparar a matar a quien viole la cuarentena, y que hace muy poco tiempo dijo que al que no quisiera vacunarse, dijo, si no quieren vacunarse, los arrestaré y les inyectaré la vacuna en el trasero. Ah, mira vos, qué bueno. El democrático lo dice. Este muchacho, además, hace ya varios años que inició una denominada guerra contra las drogas. Perdóname, era Duterte, ¿no? Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Está postulado para el Premio Nobel de la Paz. Sí, claramente. No, va a estar postulado el año que viene a vicepresidente, pues ya no puede ser presidente otra vez por límites constitucionales, pero parece que va a ir de vice. La Corte Penal Internacional abrió la investigación porque la guerra contra las drogas en Filipinas tiene miles de muertos. Miles de personas han muerto y aparte ha habido muchos asesinatos muy sospechosos, ¿no? Asesinatos de personas que han sido matadas por hombres armados en motos, que se dice que fueron enviados por la policía. Y Duterte celebró muchas de esas muertes. Aunque él dijo que no ordenó ninguna ejecución extrajudicial, celebró estas muertes y la verdad es que está siendo investigado. En el año 2018, Filipinas se retiró de la Corte Penal Internacional. Por eso la Corte solo puede investigar lo sucedido hasta ese año. No puede investigar lo que sucedió del 2018 para acá, que la Corte estima que siguió en la misma medida la guerra contra las drogas y los asesinatos y detenciones arbitrarias. Así que Rodrigo Duterte, el abogado Rodrigo Duterte, ¿saben qué dijo? Dijo que morirá antes de enfrentar un juicio. Le quita toda legitimidad a la Corte Penal Internacional y dice que el gobierno de Filipinas dice que la Corte no tiene jurisdicción y que no va a dejar ingresar a los inspectores al país. Bueno. Un gran democrático, Rodrigo Duterte. Bueno, a ver, si estuvo nominado para el Premio Nobel de la Paz Donald Trump, ¿por qué Duterte no podría estar nominado, no? No, la verdad es que el Premio Nobel de la Paz ha perdido bastante legitimidad a Y nivel seriedad. mundial. Y seriedad. Totalmente. El último Nobel no se lo dieron a Obama. Hubo un, Sí. Hubo un Obama. Premio Nobel Obama, exactamente, que la verdad es que... Era para reírse. Pero bueno, así que este querido amigo de Filipinas, con el asunto con la excusa de combatir el narcotráfico, ha matado gente que no se sabe ni... Bueno, menos mal que vos y yo estamos vacunados, si no nos querían Estamos vacunar vacunados. en la cola y en la de prepo. cola. Es feo para un hombre que lo vacunen en la cola y de Y de prepo. prepo. No, aparte, vuelvo Manuel, a decir... ¿estás vacunado vos? Por la cola, Recordemos, Mirá que Por se el te brazo. agarra Duterte. recordemos Te está que esperando acá a además, la puerta. a los que violaban la cuarentena, él ordenó disparar a matar. No solo disparar a matar a quien violara la cuarentena en el momento del confinamiento más estricto. La verdad que es un presidente del cual asustarse en serio. Es para asustarse. ¿Puedo? ¿Puedo decir Dijo algo? Marcelo Benedetto, ¿puedo? Bueno, dentro de la lista de los premios Nobel 2021 está Donald Trump, ¿eh? Ah, Donald Trump, no te puedo creer. Sí. Figura Donald Trump en la lista de premios. Obviamente con Navalny, el opositor ruso, y también Greta Thunberg. Greta Thunberg. ¿Mm? La activista, la chica
alemana, ¿no? Alemana es sueca. Sueca. La chica es, ¿no? Ahora Sí, es la más en grande. mi opinión ninguno de los tres lo merece, pero bueno. Es Está una bien. opinión personal. No, está bien. Digo, un Estás premio muy Nobel ácida, de la Melissa, Paz, hoy, un premio Ácida. Nobel de la Paz es para alguien que realmente trabaje por la paz mundial, digo. Sí. ¿Quién te Eh. imaginas, por ejemplo? No, ahora no sé No hay quién me ninguno, podría imaginar, porque no hay pero estoy paz. segura que ninguno de esos tres. Navalny tampoco, a pesar de lo que no. está sufriendo en la Pero cárcel. no es un líder de la paz mundial, Navalny. Navalny es un ¿En qué sentido es un líder de la paz Bueno, mundial? se lo darían por luchar contra un régimen autocrático. Pero para mí no es un representante de la paz mundial. Bueno, en se lo vamos ninguna a medida. preguntar ahora se lo voy a preguntar al entrevistado. Se lo vamos a Claro. preguntar al Ahora se lo voy a entrevistado. preguntar. ¿Ahora viene la entrevista? Claro, Ahora las después 9. del corte, 9:05. después del corte vamos a tener la entrevista para hablar un poco de las ¿Y legislativas. de en música qué Rusia. tenemos? Que De no- música, les traje música de Filipinas. Mirá qué lindo. Porque nunca habíamos hablado de Filipinas. Está bien. Así que traje ¿Aparece algo que... Duterte con la vacuna en la mano? No aparece Duterte. A ver si te corre. A ver si te una corre banda- por todo el es una banda estudio. filipina que ha tenido éxito internacional, que se llama Up Dharma Down, y esta canción se llama All the Good Things. Muy Todas las bien. cosas buenas, las que no tiene Duterte. Mira, Manuel se asustó tanto que cerró la puerta con llave. No, Tiene yo miedo no- que lo venga a vacunar Duterte. No, y acá que no me corran a Melissa por acá por el estudio de Duterte. Vamos a escuchar un poco de música de allí de Filipinas. Dale. Walking out and it's clear. Taking in the orange sunrise. Heading that way south of east. Living all my dreams tonight. Ooh, riding out into the sunset. Treading this road head up high. Looking way too far ahead and it's alright. Driving down Waddle City deep. Running to your arms wide open. Pulses racing, I can't sleep. A wave like a chasing moments. Losing all the good things, good things. I losing all the good things, good things. Loving you and all the new things, new things. Loving you and all the good things, good things. Got the right thing wrong. Taking all the view from where I stand. You are everything I want to learn and more. This is one of the good things I want to last. Ooh, moving ahead is easy. Take my hand, spread your wings free. Wait no more, just don't ask me why. It's about that time, it hurt no one to try.
vorterixmardelplata.com.ar. Vorterix. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. vorterixmardelplata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. El rock está muerto. No existen grandes héroes de la guitarra como en las décadas pasadas. Incluso los instrumentos clásicos del rock han bajado drásticamente. Rocografía 2021. Sábados, 18 horas, por vorterixmardelplata.com.ar. El rock sigue en la carne. Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear espetó: ¡es la cassette! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá. En Chevalier incorporamos EcoBiox, purificadores de aire de última generación, para que respires tranquilidad al viajar, porque tu bienestar y seguridad son nuestra prioridad, ahora y siempre. Conoce más sobre EcoBiox en www.nuevachevalier.com. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones. Vorterix MDQ. Mundiales. 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Tres de la mañana, seguimos en el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto es Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de la música y de las noticias. Bueno, les decimos que nos pueden ver y escuchar a través de la aplicación www.vorterixmardelplata.com.ar y que hay una línea de WhatsApp que ahí está en pantalla, que ahora se me fue, 223-548-1045, que también tenemos un Instagram. También tenemos un Instagram que es vuelta por el universo.vorterix, y además le recordamos a la gente que se pueden descargar la aplicación para el celular de la radio. Vorterix MDQ, buscan la app en Play Store y pueden descargarlo para verlo desde el celular sin tener que entrar desde el navegador. Mucho más fácil, mucho más sencillo. Vorterix MDQ es la aplicación para el teléfono. Bueno, vamos a hablar de las elecciones parlamentarias y regionales que se están desarrollando en Rusia. Tengo entendido que arrancó ayer y terminan mañana. Ahora le vamos a preguntar al entrevistado por qué 3 días para votar. Bueno, del otro lado de la pantalla y de la línea lo tenemos a Ignacio Utin, periodista especializado en Europa Oriental y los Balcanes. Ignacio, ¿cómo te va? Buenos días, Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? No, me parece que estás muteado, porque no se te escucha. Hoy tenemos problemas de A ver, Ignacio. A ver ahí. Ahora sí se te escucha. Ahora sí. Hola, Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Está bien Utin o es Utin? En realidad es una buena pregunta. A mí me enseñaron a decir Utin, pero en ruso sería Utin. Utin, como Putin. Exactamente. Tiene la misma raíz. Bien. ¿Vos comulgás con la misma raíz que Putin o no? ¿Sos de la familia? Sí, de hecho, cada tanto me invita a comer un asado en el Kremlin. Como familiares lejanos. Bueno, te iba a hacer una pregunta un poco más violenta, pero bueno, vamos a dejarla ahí.
Bueno, Ignacio, recién estábamos hablando de la crisis de misiles entre las dos Coreas y por allí también se habló del presidente de Filipinas, ¿no? De Duterte. Y bueno, y salió el listado de los premios Nobel de la Paz del 2021. Y entre los candidatos aparece el opositor Navalny como uno de los candidatos al Nobel de la Paz. Melissa me decía recién, ¿y por qué estaría Navalny en esa lista? ¿Merece o no merece estar nominado para el Premio Nobel de la Paz el opositor más importante que tiene hoy Rusia? Qué buena pregunta si lo merece o no. Partamos de la base de qué es el Premio Nobel. Claro. Consideremos que le han dado el Premio Nobel a Obama, por ejemplo, aún antes de que asumiera como presidente de Estados Unidos. El Nobel lo da una organización y esa organización tiene su ideología y Navalny es un símbolo de alguna forma. Yo creo que Navalny no es tan importante como lo quieren hacer parecer. Él nunca tuvo demasiados votos, de hecho se presentó en algún momento a candidato a alcalde de Moscú y no le fue demasiado bien. Incluso cuando quiso presentarse como candidato a presidente, después se lo prohibieron, después no pudo presentarse, pero cuando quiso presentarse las encuestas le daban alrededor del 5%. Pero Navalny es un símbolo de alguna forma de lo que es la oposición en Rusia. A ver, hay dos tipos de oposiciones en Rusia. Una es la oposición más tolerable, la oposición que el gobierno ruso tolera, que avala de cierta forma, que es una oposición mucho más dócil, si se quiere. Una oposición que se puede tolerar porque es manejable, porque tiende a apoyar al oficialismo, y el caso más paradigmático es el Partido Comunista de la Federación Rusa, que es tradicionalmente el principal partido opositor. Es en casi todas las elecciones el partido que sale segundo. Esa es una oposición que se tolera. La oposición real, la oposición realmente opositora, no se tolera. Y Navalny es un símbolo de eso. Tanto es así que Navalny está detenido, Navalny está preso, pero además su fundación, que se llama Fundación Anticorrupción, está proscripta. Este año fue considerada una organización extremista, con lo cual no solo está prohibida la organización, sino que están vetados de participar de elecciones en forma independiente todos aquellos candidatos, todas aquellas personas en realidad que ni siquiera fueron candidatos, que hayan tenido algún tipo de relación en los últimos años con esta fundación considerada extremista. Eso significa que, por ejemplo, si participaste de una manifestación, si hay alguna cámara que te registró participando de una manifestación en relación a este partido, a esta fundación anticorrupción, no puedes participar de elecciones por 5 años. Si donaste dinero a esta organización, no puedes participar de elecciones. Y eso es algo que es una lógica que mantiene el gobierno ruso desde hace muchos años. Esta idea de que la oposición real, la oposición realmente opositora, ni siquiera llega a las elecciones. Hay muchas formas de ir restringiéndola, de ir cercando a la oposición real para que a la hora de las elecciones simplemente o no participe o no tenga peso. Entonces, ¿Navalny merece el Nobel de la Paz? Qué sé yo, es una muy buena pregunta. Yo creo que es un gran símbolo. Y si se lo dan, si le dan el premio, que puede ser, sería una decisión muy simbólica de apoyar no a Navalny solamente, sino a toda esta oposición restringida que existe en Rusia. Y si lo no me parecería mala idea. Y si lo reconocieran a Navalny como Premio Nobel de la Paz, ¿no sería una piedra en el zapato para Putin? Sí, pero no. Es una piedra en el zapato como lo fueron las sanciones impuestas a Rusia desde la anexión de Crimea en 2014, de la península de Crimea, que básicamente todo el planeta reconoce como una región ucraniana. Pero a Rusia mucho no le importó
No le importó esas sanciones, no le importaron esas sanciones entonces, y tampoco le importan demasiado ahora. Todo el apoyo en general que existe desde Occidente a la oposición rusa, puertas adentro, fronteras adentro, en Rusia, tampoco cambian demasiado. Me recuerda el caso de Bielorrusia. En Bielorrusia, por ejemplo, el año pasado le dieron el premio Sájarov, que es un premio a, digamos, algo así como un Nobel de la Paz, pero europeo, se lo dieron a la oposición de Bielorrusia. Y es algo muy importante, es un símbolo muy importante, le da difusión, se genera cierta solidaridad internacional, pero puertas adentro en Bielorrusia no cambió nada. No cambió con el premio Sájarov y no cambió tampoco con las sanciones occidentales. Entonces me parece que puede servir para generar presión, puede servir para difundir qué es lo que está pasando, pero puertas adentro, en la práctica, mucho no cambia. Sí, a Putin mucho no le importa. Te consulto, Ignacio, por lo que mencionaba Marcelo al inicio de la nota, que son las elecciones legislativas que se están dando en Rusia. Bueno, ¿qué importancia tienen estas elecciones? ¿Qué se sabe también de una cuestión que salió bastante en los medios, que son todos los casos de COVID cercanos a Putin? Y, bueno, un detalle que mencionábamos también, ¿por qué duran 3 días las elecciones en este caso? Bien, varias cosas. Empecemos por la última. ¿Por qué duran 3 días? Básicamente porque el territorio ruso es enorme, es gigantesco y es muy difícil organizar elecciones en un solo día. Además, todos los trabajadores estatales, lo que son, no sé, de miembros de las fuerzas de seguridad, soldados, policías, trabajadores del gobierno, toda esa gente suele votar el primer día. Eso es lo más común. Entonces, de esa forma, como Rusia es un país con una enorme cantidad de trabajadores del Estado, es más fácil organizarlo en 3 días. Más allá de que el público en general tiende a votar el domingo y no el viernes. Pero sí, se vota por 3 días, básicamente por una cuestión territorial. Si estas elecciones son importantes, sí, lo son. Son muy importantes, por varias razones. Una es que el Parlamento ruso es un parlamento bicameral, igual que el argentino, pero a diferencia del argentino, solamente se vota en forma directa, o sea, los electores eligen directamente a través de sus votos a la Cámara Baja. La Cámara Baja es la Duma. La Duma tiene 450 miembros y esos 450 miembros, a diferencia de Argentina, se eligen todos juntos. No es como en la Cámara de Diputados de Argentina, que se renueva por tercios. Todos los 450 miembros salen y se eligen 450 miembros nuevos este fin de semana. ¿Por qué es importante? Porque se eligen por 5 años. Es decir, se eligen desde hoy, 2021, hasta el 2026. Pero en 2024 se termina el mandato de Putin. Putin, desde el año pasado se renovó la Constitución, se cambió la Constitución y podría aspirar a nuevos mandatos a partir de 2024. Pero en teoría 2024 es el final del mandato de Putin. Obviamente, para 2024, Putin quiere tener un parlamento que le sea afín, que le sea cómodo, con lo cual necesita tener un buen fin de semana. Por otro lado, Rusia Unida, que es el partido de Putin, más allá de que Putin oficialmente es un candidato independiente desde 2018, desde las elecciones presidenciales de 2018, más allá de eso, Rusia Unida está en un piso histórico de apoyo. Hay encuestas que le dan 26% de apoyo para este fin de semana, que es un piso bajísimo, cuando tradicionalmente Rusia Unida sacaba arriba del 40%, arriba del 50%, ni que hablar Putin como candidato a presidente, que en las últimas elecciones sacó cerca del 80%. 26% es un porcentaje muy, muy bajo, es un apoyo muy, muy bajo. Esto tiene que ver con una inflación muy alta. La situación económica en Rusia está en una situación muy precaria y desde acá nos podemos reír un poco, porque es un problema la inflación rusa, pero la inflación anda por el 7%.
desde acá con una inflación mucho más alta nos podemos reír claro, del pero 7%. Ojalá tuviéramos una inflación del 7%. Sí, acá. nosotros no dimensionamos lo que eso implica en otros países, un 7% de inflación. Nosotros estamos acostumbrados a otros 50, números, sí. 80%. Ignacio, me quedé pensando en el Partido Comunista Ruso, la segunda fuerza, y un detalle que dijiste es importante, de que no es un partido perseguido por el régimen de Putin, sus principales dirigentes. Yo me imagino un partido con una tradición stalinista, ¿no? O leninista en ese caso. Y en estas elecciones, con ese piso bajo que va a tener Rusia Unida, ¿vos creés que el Partido Comunista pueda tener una mayor adhesión frente al fracaso económico, ¿no? Está pasando en el mundo, pero en este caso en Rusia. Puede ser. Así como les decía que hay encuestas que le dan hasta 26% de apoyo, que es un piso histórico para Rusia Unida, para el Partido Oficialista, las mismas encuestas le dan alrededor del 20% al Partido Comunista de la Federación Rusa, bueno, que es un porcentaje muy alto. De hecho, sería el porcentaje más alto que podría sacar eventualmente, si estas encuestas son correctas, desde fines del siglo XX, o sea, desde antes de que asumiera Putin. Putin asumió en 1999, después oficialmente asume en el 2000, pero sería una cifra histórica alcanzar ese 20%. Pero aún así, más allá de que sería un apoyo muy importante, más allá de que sería un récord histórico para el Partido Comunista, aún así Rusia Unida, el Estado ruso y el gobierno ruso, que es casi lo mismo, tienen distintas metodologías para afectar a los distintos partidos de oposición. Mirá. Dijimos antes que hay oposiciones toleradas y oposiciones que no son toleradas. La oposición tolerada, como este Partido Comunista de la Federación Rusa, también es afectado, más allá de que se le permite presentarse a elecciones, también es afectado, y es así que, por ejemplo, el Estado, de una forma u otra, apoya a otro partido que se llama Partido Comunista, que no es lo mismo el Partido Comunista que el Partido Comunista de la Federación Rusa. Son dos partidos distintos. Y el Partido Comunista tiene básicamente los mismos símbolos, los mismos colores, pero es un partido nuevo que se fundó hace menos de 10 años, y el único objetivo, básicamente, de que se funde, de que exista este partido, es restarle votos al Partido Comunista de la Federación Rusa, que es un partido que viene de la Revolución Rusa, viene de 1917. Claro. Después pasó a ser el Partido Comunista de la Unión Soviética, no importa. Pero es el mismo partido de alguna forma. Y esta idea de dos partidos que se llaman igual, uno apoyado indirectamente por el Estado y otro, digamos, independiente, es una técnica que tiene que ver con restar votos, por confusión, porque se parecen mucho, porque quizás entraste al cuarto oscuro y te confundiste de boleta. Incluso ha habido muchos casos en que los dos partidos casualmente tienen candidatos con el mismo nombre. ¡Qué casualidad! ¡Qué sutileza!, ¿no? Sí, claro. La verdad que casualidad. Esto lleva por qué buen dato. Absolutamente. Y eso no solo pasa con el Partido Comunista. Hay otros partidos. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que se viralizó mucho, que es el de Boris Vishnevsky. Boris Vishnevsky es un candidato básicamente irrelevante de un partido que se llama Yablaka, que significa manzana, no importa, es un partido que no va a sumar demasiados votos. Pero Boris Vishnevsky es un candidato, de nuevo, irrelevante, que no va a sumar demasiados votos. Y aún así hay otros dos candidatos, es decir, hay tres candidatos de tres partidos distintos que se llaman exactamente igual, se llaman Boris Vishnevsky, que se ven exactamente igual porque las fotos aparecen en las boletas, y los otros dos cambiaron legalmente su nombre para estas elecciones. Dos candidatos que no tienen nada que ver y que simplemente se llaman igual, se ven muy parecidos, y el único objetivo de esto es que se confundan, que vos entres al cuarto oscuro y digas, yo quería votar por Boris Vishnevsky, y sí, se parece un poco a este, y se llama igual, entonces voy a votar por, no sé, cualquiera de los tres. Total, da más o menos lo mismo. Esta es una estrategia muy utilizada. De hecho, se registraron al menos 30 casos parecidos
Y parece ridículo, pero funciona y es legal. Ignacio, ¿cómo manejó la pandemia Putin y bueno y tu opinión personal sobre la instalación de la Sputnik 5 bueno, en el mundo entero, ¿no? En el sistema sanitario mundial, porque esa vacuna tuvo muchas idas y vueltas, marchas y contramarchas, y actualmente no sé si está reconocida en toda la Unión Europea, digo, porque había problemas para entrar en algunos países de Europa, si estabas vacunado con la Sputnik, digo, manejo de pandemia y Sputnik 5. El manejo de la pandemia no fue tan malo, podría haber sido mucho peor considerando lo que es Rusia y viendo lo que pasó en otros países muy similares como Bielorrusia, por ejemplo, en donde Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, dijo que primero negó la existencia de la pandemia, después dijo que la mejor forma de prevenir la pandemia o de curarse de coronavirus era con sauna, con vodka y jugando al hockey sobre hielo y cosas así. Tampoco fue como Bolsonaro, el presidente de Brasil, que dijo que como él era un hombre fuerte que practicaba deporte, la pandemia no lo iba a afectar. Putin no fue a tal extremo, con lo cual no fue tan mala el manejo de la pandemia en general. Además, la Sputnik se desarrolló muy rápido, fue la primera vacuna del mundo registrada, y la registró, la investigó y la desarrolló el laboratorio Gamaleya, que es un laboratorio muy, muy importante, es un laboratorio con mucha historia, con lo cual a mí no me cabe duda de que es una vacuna eficiente, que es una vacuna que funciona. Ahora, eso es por un lado. La vacuna funciona, pero Rusia no tiene, hoy por hoy, después de muchos años, después de 30 años de la caída de la Unión Soviética, no tiene suficiente infraestructura para producir esa vacuna en masa. Con lo cual, no solo acá no llegaron las vacunas, sabemos que hubo una tardanza, una demora muy importante en la llegada de las vacunas Sputnik V a la Argentina, pero no solo pasó acá, también pasó en la misma Rusia, porque no alcanzaba la infraestructura rusa para producir todas las vacunas que se necesitaban. Y eso fue un problema muy grande. Por otro lado, hay una desconfianza muy grande, hay una desconfianza muy importante hacia no solo la vacuna, sino también al gobierno y también a cómo se desarrolló el proceso de vacunación en general en Rusia. Eso llevó a que no mucha gente se quiera vacunar. De hecho, al día de hoy, la vacunación en Rusia está en porcentajes muy bajos, mucho más bajos que en Argentina. Esto no solo tiene que ver con movimientos antivacunas que existen, especialmente desde la religión, la Iglesia Ortodoxa Rusa, ciertos sectores de la Iglesia Ortodoxa Rusa que tienen mucho peso, menospreciaron a la pandemia y menospreciaron también al proceso de vacunación en general. También tiene que ver con que simplemente no están alcanzando las vacunas, no se producen suficientes vacunas. Y esto es por una falta de infraestructura en general. Rusia no es Alemania, Rusia no es Estados Unidos, ni que hablar de China, no tiene tanto nivel de producción. Porque bueno, Rusia viene de muchos años, especialmente durante los 90, de crisis económica, de una transición desde la Unión Soviética que fue muy difícil, no solo para Rusia, para todos los estados postsoviéticos, salvo los bálticos, pero tienen otra historia. Y la infraestructura en general es bastante deficiente en ese sentido, no alcanza para producir todas las vacunas que se necesitan. Pero más allá de eso, a mí no me cabe ninguna duda, y me parece que a nadie debería caberle ninguna duda, de que la vacuna Sputnik V funciona, es eficiente, es segura. De eso me parece que no hay ninguna duda. Bueno, para ir cerrando, ¿hace mucho que no jugás un ping-pong? ¿Sos jugador de ping-pong? Lo era en algún momento, nunca muy bueno. Yo te voy a tirar apellidos que tienen que ver con la historia de Rusia, y vos me dirás, ¿me aceptás el juego? ¿Por qué no? Bueno, voy a empezar con Lenin. Lenin. Partamos de la base de que vas a cualquier ciudad, hoy por hoy, a cualquier ciudad de Rusia, y en el centro de toda ciudad de Rusia hay un monumento a Lenin. Lenin sigue siendo una figura muy importante. En
entrada a Luzhniki, que es el estadio principal de Rusia, donde se jugó la final del último mundial, en la entrada a Luzhniki hay un monumento enorme a Lenin. O sea que todos los turistas extranjeros de todo el planeta que fueron a ver el mundial se toparon con el monumento a Lenin. Bien. A diferencia de Ucrania, los monumentos a Lenin están en todos lados y Lenin sigue siendo una figura muy importante para la historia rusa. ¿Trotsky? Trotsky quedó en el olvido. Trotsky quedó borrado de la historia rusa desde el estalinismo para acá. Hay ciertos sectores que lo reivindican, pero son sectores muy minoritarios. Bien. Stalin. Stalin, en los últimos años ha crecido mucho el apoyo a Stalin. De hecho, hace unos días salió una encuesta que me parecía muy interesante, que especialmente entre la juventud de 18 a 24 años, el apoyo a la figura de Stalin creció notablemente en los últimos 20 años y casi el 50% de la población rusa apoyaría la creación de monumentos a Stalin, que me parece un dato muy interesante. Sí. ¿Gorbachev? Gorbachev sigue vivo milagrosamente. A mí nunca deja de sorprenderme que Gorbachev siga vivo. Me parece que sigue siendo una figura muy importante, sigue siendo un referente y sigue siendo, de alguna forma, aunque le haya ido bastante mal en su momento y que llevó al debacle y a la disolución de la Unión Soviética, me parece que quedó la imagen de Gorbachev como piloto de tormentas. Y eso no es poco. Bien. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, otro piloto de tormentas, claramente. Boris Yeltsin fue el que llevó de alguna... ¿Se está cortando? Interferencia, sí. Sector. Bueno, a ver. Qué justo, estábamos jugando en pleno partido de ping-pong. Me parece que quedó muy bien. Bien, y más allá de que por último, porque tengo miedo que se caiga la comunicación. Putin. Putin es un líder indiscutido. Putin es el referente de la estabilidad rusa. Para un país tan inestable como Rusia, que viene de haber sido un imperio, haber sido la Unión Soviética, toda la disolución soviética que fue muy difícil, los 90 que fueron complicadísimos, fueron sumamente complejos para Rusia, para los rusos en general. Putin es un símbolo de estabilidad y es un símbolo de volver al escenario mundial, de volver a tener la fuerza que Rusia no tenía, que Rusia perdió durante los 90, es volver a sentarse en la mesa grande. Y esa estabilidad y esa fortaleza es algo que no se le puede quitar a Putin. Es un símbolo de la estabilidad y de la fortaleza que prende muy bien entre los rusos, que los rusos creo yo que necesitan y que compran muy bien. Más allá de todo lo que se pueda decir de Putin, esta idea de estabilidad y fortaleza es indiscutida. Bien, se ganó el aplauso del mundo. El mundo te está aplaudiendo. Excelente partido de ping-pong, ¿eh? Mira, hacía rato que no agarraba las paletas, pero la verdad me las devolviste todas, Ignacio. Sos un muy buen jugador de ping-pong, ¿eh? Practicalo más seguido. Bueno, te mandamos un abrazo grande y recordale a la gente cómo te pueden seguir. ¿Usás redes? Uso sobre todo Twitter, estoy en Twitter como IEUTIN, Utin con H. O me pueden buscar como Ignacio Utin, Utin con H. Ignacio Utin, sos un cráneo, ¿eh? Sos un crack, y así que te mandamos un abrazo grande y ojalá en algún otro momento volvamos a tener una linda charla con vos. Por favor, será un placer. Gracias. Gracias por estar. Bueno, Ignacio Utin, o Utin, periodista especializado en Europa Oriental y los Balcanes, en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. ¿Les gustó el ping-pong? Me encantó. Sí, el tema... Una muy buena nota. Muy buena nota, datos que yo no tenía de los partidos políticos, la confusión de los partidos, el tema del Partido Comunista propiamente dicho, bueno, el ping-pong con las fotos con los símbolos más. Sí, porque hubo un momento en que
a la tumba de Lenin la iban a erradicar ahí, a sacar de ahí. Cortalo el llamado. Sí, no lo puedo cortar. Claro. Cortalo, tranquilo. Tranquilo. Sí, me parece que el dato también a rescatar de lo último que mencionaba Ignacio es la fortaleza que está ganando la figura de Stalin en la juventud rusa. Sí, ese dato fue importante. Es un datazo, digo, para analizar. Porque gente que ha viajado allá y que vende los símbolos como si fueran, ahora no me sale, lugares como si fueran estampitas, Sí. pasan